Era una fría mañana de septiembre cuando encontraron a Miguel, el mayor de los 5 hermanos Salazar, sentado en la terraza de la mansión centenaria, con la mirada fija en el horizonte. No se movía. A su lado, sobre la desgastada mesa de madera, había una taza de café aún humeante y una carta doblada. Cuando sus hermanos llegaron corriendo del campo, temieron lo peor. Pero Miguel estaba vivo, simplemente diferente. La carta era de María del Carmen, la mujer a la que había amado 50 años atrás, la mujer que le había pedido que eligiera a ella o a sus hermanos, la mujer a la que nunca volvió a ver, y ahora, décadas después, le escribía para decirle que nunca se había casado, que había esperado, que de alguna manera retorcida y silenciosa, ella también había tomado una decisión. Esa mañana, los 5 hermanos Salazar, Miguel, Rafael, Antonio, Carlos y el pequeño Diego, se sentaron juntos en el mismo balcón donde habían jugado de niños, donde habían enterrado a sus padres, donde habían tomado café en 10.000 mañanas, idénticas y diferentes. Y por primera vez en 5 décadas se permitieron formular la pregunta que nunca se habían atrevido a formular en voz alta. ¿Valió la pena? Esta es la historia de 5 hombres que rechazaron la llamada de la gran ciudad, que rechazaron el matrimonio, que eligieron permanecer juntos en una vieja mansión en el campo argentino, sobreviviendo gracias al trabajo del campo y los recuerdos familiares. No porque fueran santos, no porque fueran tontos, sino porque una tarde cualquiera de 1975, cuando su padre murió y su madre ya no estaba, el mayor dijo: «Nos quedamos, al menos por ahora». Y el «por ahora» se convirtió en toda una vida. Descubrirás cómo nació un pacto silencioso entre 5 hermanos, cómo cada uno tuvo su momento de casi irse y por qué se quedaron. Conocerás a las mujeres que amaron y perdieron, los sueños que pospusieron, las peleas que casi lo destruyeron todo. Verás cómo el pequeño pueblo de Valle Hermoso pasó de juzgar a respetar a estos hombres extraños que vivían juntos como si estuvieran casados, con su propia familia. Esta no es una historia romántica, es una historia sobre el compromiso, sobre el tipo de amor que no recibe títulos, no se convierte en fotos de redes sociales, no recibe aplausos, sino que perdura por toda la vida. Al final, cuando solo quede uno de ellos, comprenderás que la verdadera pregunta nunca fue ¿por qué nunca se casaron?, sino ¿quién hoy en día podría quedarse? Antes de empezar, cuéntenme, ¿desde dónde ven esta historia? Escriban su ciudad y país en los comentarios. Quiero saber dónde están las personas que aún creen que hay formas de amor que el mundo no nos enseña a reconocer. Abróchense los cinturones. Este viaje abarcará 50 años, 5 corazones y una sola mansión que guarda más secretos que cualquier confesionario. Valle Hermoso era uno de esos pueblos argentinos donde el tiempo parecía transcurrir a cámara lenta. Se ubicaba en el interior de la provincia de Córdoba, rodeado de campos de trigo y montañas azuladas al fondo. Las casas eran bajas, pintadas de blanco o amarillo descolorido. Las calles eran de tierra, y todos se conocían, no solo por su nombre, sino por toda su historia. ¿Quién debía dinero en el supermercado? ¿Quién tenía una aventura con quién? ¿Qué familia guardaba qué secreto? En la cima de una colina, aislada por un camino de piedras irregulares, se alzaba la mansión de la familia Salazar. Era un edificio de 1890, construido por el bisabuelo español que había llegado con dinero y ambición. 2 plantas, altas ventanas con contraventanas verdes, gruesos muros que protegían del frío en invierno y del calor en verano. A su alrededor, 3 hectáreas de tierra cultivable, un peral, un huerto resistente y un cobertizo que guardaba herramientas de generaciones pasadas. Fue en esta casa donde nacieron los 5 hermanos Salazar. Miguel, el mayor, nació en 1950. Era serio, de pocas palabras, con hombros anchos que siempre cargaban con responsabilidades.
Rafael llegó 2 años después, el rebelde, el que soñaba con Buenos Aires y sus luces. Antonio, nacido en 1954, era el conciliador, el que calmaba las peleas entre los demás. Carlos, nacido en 1957, era el intelectual, siempre con un libro bajo el brazo, siempre haciendo preguntas que nadie sabía cómo responder. Y Diego, el menor, nació en 1960, pequeño, delgado, eternamente tratado como un niño por sus hermanos mayores. Crecieron en una casa llena de vida. Su padre, don Ernesto Salazar, trabajaba la tierra de sol a sol. Su madre, doña Beatriz, cocinaba, cosía, rezaba y cantaba viejas canciones españolas mientras tendía la ropa. Había risas, acaloradas discusiones sobre fútbol y veranos interminables nadando en el arroyo. Pero la vida tiene una forma cruel de dar vuelta a la página cuando menos lo esperas. Doña Beatriz falleció en 1973. Un cáncer silencioso la acompañó durante 6 meses. Los niños, aún demasiado pequeños para comprender la palabra huérfano, se aferraron a su padre. Don Ernesto cumplió 10 años ese invierno. Dejó de cantar, dejó de reír, siguió trabajando porque era lo único que sabía hacer. 2 años después, en 1975, se desplomó en el campo. Sufrió un infarto repentino. Tenía solo 58 años. Así fue como los 5 hermanos Salazar, de edades comprendidas entre los 15 y los 25 años, se encontraron solos en la mansión de la colina. Esa noche, después del entierro, se sentaron en la gran cocina, alrededor de la mesa de madera donde habían comido miles de veces. Ya nadie lloraba. Las lágrimas se habían secado. Ahora solo había silencio y miedo. Miguel, de 25 años, rompió el silencio. Necesitamos decidir qué vamos a hacer. Rafael, inquieto, respondió rápidamente: quiero ir a Buenos Aires. Siempre lo he querido. Puedo trabajar allí y enviar dinero. Antonio miró a los más jóvenes. Carlos tenía 18 años y Diego solo 15. ¿Y quién se queda con ellos? Pueden ir contigo, Rafael, sugirió Miguel, pero su voz carecía de convicción. Diego, el más pequeño, tenía los ojos rojos. No dijo nada. Solo miró a Miguel como si quisiera decirle: no me abandones. Carlos, siempre analítico, puso las cartas sobre la mesa. Si vendemos la casa, dividimos el dinero y cada uno se va por su lado. En 2 años no quedará nada. El terreno alcanza para comer. La casa es nuestra. ¿Qué haremos si nos vamos de aquí? Hubo un largo silencio. El viento golpeaba las contraventanas. Afuera, la noche era oscura e interminable. Entonces Miguel habló lentamente, sopesando cada palabra. Nos quedaremos, al menos por ahora, hasta que sepamos qué hacer. Rafael estaba a punto de protestar, pero Antonio le puso la mano en el hombro. Por ahora, Rafael, solo por ahora. Y así fue, una noche de mayo de 1975, que nació el pacto. No se firmaron papeles, no se hicieron promesas solemnes. Solo 5 hermanos, asustados y huérfanos, decidieron no separarse. Aún no. En los días siguientes se organizaron. Miguel se hizo cargo de la administración del terreno. Rafael, quejándose, se encargaría del aspecto comercial, vender lo que sembraban y negociar en la ciudad. Antonio se encargaba de la casa, reparaciones, mantenimiento, la parte práctica. Carlos, todavía estudiante, continuaría sus estudios, mientras ayudaba en lo que pudiera. Y Diego, el menor, estaría protegido por todos. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Si uno de ellos se iba, toda la estructura se derrumbaría. Así que se quedaron. Las semanas se convirtieron en meses. Los meses se convirtieron en años. Y el por ahora empezó a echar raíces profundas, invisibles, imposibles de arrancar sin que todo lo demás se viniera abajo con él. En la ciudad, la gente empezó a comentar: los Salazar no se van a separar. Qué raro, ¿verdad? 5 hombres viviendo solos en esa casa enorme. Al menos alguien debería casarse,
Pero dentro de la mansión, la vida seguía. Café a las 6 de la mañana, trabajo en el campo, almuerzo a la 1, silencios confortables, discusiones ocasionales y una creciente sensación, aunque no reconocida, de que tal vez este arreglo no era temporal. Quizás así sería el resto de sus vidas. María del Carmen Rojas tenía ojos marrones que parecían dorados a la luz del sol, cabello negro que le caía en ondas sobre los hombros y una sonrisa que dejó a Miguel Salazar sin palabras. Se conocieron en 1977 en la Feria del Pueblo. Miguel había ido a vender papas y zanahorias de su huerto. María trabajaba en el puesto de al lado, vendiendo pan que ella misma horneaba. El olor a pan recién hecho, mezclado con su perfume, era la combinación más peligrosa que Miguel había experimentado jamás. «Eres uno de los Salazar, ¿verdad?», preguntó ella sonriendo. Miguel, normalmente serio y sereno, tropezó con sus propias palabras. «Sí, soy Miguel, el mayor. Lo sé, todos lo saben. Los 5 allí, solos en la mansión. Debe ser extraño. No es extraño, es práctico». Ella se rió, y en esa risa Miguel se perdió. Empezaron a reunirse todos los sábados en la feria. Más tarde, ella empezó a visitarlo en la mansión. Los hermanos guardaban silencio cuando ella llegaba, como si su presencia rompiera el equilibrio invisible que mantenían. Rafael, en particular, la miraba con recelo. «Ella va a querer que te vayas», dijo Rafael una noche, después de que María se fuera. «No, no lo hará. Ella lo entiende». «Ninguna mujer lo entiende, Miguel. Ninguna mujer acepta compartir a su marido con 4 hermanos». Miguel no respondió, porque en el fondo sabía que Rafael tenía razón. Pasaron los meses. Miguel y María se enamoraron perdidamente. Él, que nunca había sido de grandes gestos, empezó a llevarle flores silvestres. Ella cocinaba para él los domingos. Hablaban del futuro, vagamente como alguien que anda a tientas en la oscuridad, hasta que una tarde de diciembre de 1978, María le hizo a Miguel la pregunta que temía. «Miguel, ¿cuándo nos casamos?». Estaban sentados bajo un peral en el huerto detrás de la casa grande. El sol se ponía tiñendo todo de naranja. Miguel respiró profundamente. «En breve». «¿Pronto cuándo?». Cuando las cosas se arreglen aquí en casa». María se giró hacia él, y había algo diferente en su mirada. Algo más duro. «Miguel, llevamos más de 1 año saliendo. A tus hermanos les va bien. Rafael tiene 26 años. Antonio tiene 24. Ya no son niños. ¿Por qué no pueden salir? No es tan sencillo. Entonces explícamelo». Miguel lo intentó. Habló del pacto silencioso, de cómo, si él se iba, Rafael probablemente también se iría. Y entonces Antonio se quedaría solo con Carlos y Diego, y el terreno requería al menos 3 hombres trabajando, y la casa era demasiado grande para solo unos pocos. Y María lo interrumpió con voz temblorosa. «Miguel, ¿me estás diciendo que no te casarás conmigo porque tus hermanos necesitan que plantes patatas? Eso no es todo. Entonces, ¿qué es?». Miguel guardó silencio, porque en realidad ni siquiera él podía explicarlo del todo. Era algo más profundo, una lealtad indescriptible, un miedo a que, si se iba, todo lo que quedaba de sus padres, el recuerdo, la casa, el apellido Salazar, se diluiría como el humo. María se levantó, se sacudió la suciedad de la falda y dijo con una calma devastadora: «No me elegirás a mí. Elegirás a tus hermanos». Miguel también se puso de pie desesperado. «María, espera». «No, Miguel, lo entiendo. De verdad, eres un buen hombre. Pero no puedo esperar eternamente a que decidas si quieres una vida conmigo o una vida como hijo eterno en esta mansión. Te deseo, pero quiero más de ellos». Y era cierto. Dolía admitirlo, pero era cierto. María echó a andar hacia la carretera. Miguel la siguió, buscando palabras que no existían, pero ella se detuvo, se giró una última vez y dijo:
Si alguna vez cambias de opinión, avísame. Pero no tardes mucho, Miguel. La vida no espera. Ella se fue. Miguel se quedó allí, congelado en medio del huerto, viendo a la mujer que amaba desaparecer por el camino rocoso. Cuando regresó a casa, sus hermanos estaban en la cocina. Nadie preguntó nada, pero Rafael, mirando por la ventana, dijo en voz baja: «Lo siento, Miguel». Miguel no respondió. Simplemente se sentó a la mesa, se sirvió un mate y se quedó mirando la pared. En las semanas siguientes, casi la persigue, casi llama a su puerta, casi se disculpa y le promete que lo cambiará todo. Pero cada vez que pensaba en salir, miraba a Diego, quien solo tenía 18 años, y recordaba que era el mayor, que tenía responsabilidades, que sus padres, si vivieran, esperarían que cuidara de sus hermanos. Así que no fue así. María del Carmen se casó con un comerciante de otra ciudad 2 años después. Miguel se enteró por chismes en el mercado. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero no dijo nada. Simplemente regresó a la casa grande, a trabajar con sus hermanos, y la vida continuó. Pero desde ese día, una nueva sombra se posó en los ojos de Miguel, una tristeza que llevaría consigo el resto de su vida, la tristeza de alguien que había elegido y nunca estuvo seguro de haber elegido correctamente. Los demás hermanos lo notaron, y sin que nadie dijera una palabra, el pacto silencioso se fortaleció, porque ahora no se trataba solo de permanecer juntos, se trataba de justificar el sacrificio de Michael. Si él hubiera renunciado a su amor por ellos, entonces no podrían desperdiciar ese sacrificio, tenían que hacer que valiera la pena. Y así, la primera renuncia selló el destino de los 5. Rafael Salazar siempre fue el alma inquieta de la familia, mientras Miguel tenía los pies en la tierra y Antonio se conformaba con la rutina de la casa grande. Rafael miró el camino de piedra que descendía de la colina y vio una salida. Quería Buenos Aires, la capital, las luces, el ruido, la posibilidad de ser alguien más que uno de los Salazar de la mansión. Pero era 1980 y él todavía estaba allí. Tenía 28 años. Debería estar construyendo su propia vida. Pero cada mañana se despertaba en la misma habitación de siempre, tomaba mate con los mismos hermanos, trabajaba la misma tierra y, cada noche, acostado en la cama, miraba el techo agrietado y se preguntaba cuándo terminaría el por ahora de Miguel. ¿Te vas a quedar para siempre?, le preguntó a Miguel una noche, estando los dos sentados en el porche después de cenar. Miguel, encendiendo un cigarrillo, tardó un rato en responder: «No lo sé». «¿Y tú? Quería irme ayer». «Entonces, ¿por qué no vas?». Rafael no tenía respuesta, o mejor dicho, sí la tenía, pero no quería admitirlo. La verdad es que se sentía culpable. Culpable por querer irse, culpable por ser el único que se quejaba abiertamente, culpable porque veía cómo Miguel se había dado por vencido con María y le parecía injusto que él, Rafael, simplemente se fuera sin llevar ninguna carga. Además, estaba Diego. Al menor lo seguían tratando como a un niño, aunque ya tenía 20 años, y Rafael sabía que si él y Miguel se iban, Antonio no podría con todo solo. Así que se quedó, pero siguió enojado. Fue durante esta época que conoció a Laura Méndez. Era maestra en la escuela de la ciudad. Había venido de Rosario, huyendo de un matrimonio roto. Cabello corto, gafas de montura gruesa, una forma de hablar directa que desarmaba cualquier conversación superficial. Rafael la conoció en una fiesta de la iglesia, una de esas fiestas de pueblo donde todos asistían. Estaba aburrido, bebiendo vino barato apoyado en una pared, cuando ella se acercó. «Eres uno de los hermanos Salazar, ¿verdad?» «Yo soy Rafael. Laura, he oído hablar de ti, 5 hombres viviendo solos. Debe ser interesante. Es una forma bonita de decir raro». Ella se rió. «No dije eso, pero pareces aburrido aquí. Estoy aburrido de todo». Y así empezó.
Laura y Rafael se hicieron amigos al principio. Ella iba a la mansión los domingos trayendo libros que creía que le gustarían y conversaban sobre política, literatura y la vida. No juzgaba la extraña organización de los 5 hermanos. De hecho, la consideraba valiente. La mayoría de la gente huye de sus familias en cuanto puede, dijo una vez. Tú te quedaste, eso dice mucho. ¿Estás diciendo que somos idiotas? Dice que sabes lo que es la lealtad. Rafael se enamoró, no de la forma repentina y abrumadora en que Miguel se había enamorado de María. Fue un amor que creció lentamente, cimentado en conversaciones, silencios reconfortantes y risas compartidas. Hasta que una noche de julio de 1981, Laura dijo, «Venga conmigo». ¿A dónde? A Rosario. Conseguí un mejor trabajo allí, una escuela más grande. Quiero que vengas. Rafael sintió que el corazón se le aceleraba. Era la oportunidad que había estado esperando. La oportunidad de partir, de vivir, de ser libre. Laura, no puedo. Ella no parecía sorprendida, solo triste, por culpa de ellos, por todo. El terreno, la casa, lo que significa. Rafael, tienes 29 años. Tus hermanos ya son adultos. Sobrevivirán sin ti. ¿Te vas? Miguel ya sacrificó a María por nosotros. Si me voy ahora, su sacrificio no significa nada. Laura se acercó y le tomó la cara entre las manos. Cariño, no puedes vivir a costa del sacrificio de otro, ni siquiera de tu hermano. Pero así funciona en una familia. Uno se queda, luego el otro. Si alguien rompe la cadena ya está rota, Rafael. Simplemente no te has dado cuenta todavía, pero Rafael no lo veía así. Para él, irse sería una traición. Sería admitir que Miguel era un idiota por quedarse. Sería destruir lo único que aún tenía sentido tras la muerte de sus padres. El vínculo entre los 5. Laura esperó. Esperó durante semanas. Luego, meses. Hasta que en octubre hizo las maletas. Me voy el viernes, le dije a Rafael la última vez que se vieron. Si para entonces cambias de opinión, nos vemos en la estación de autobuses, a las 5 de la tarde. Rafael prometió que lo pensaría. Llegó el viernes. Rafael se despertó decidido a irse. Empacó una mochila a escondidas. Escribió una carta a sus hermanos explicándoles que estaba listo. Pero en el desayuno, Diego comentó casualmente, «Rafael, ¿puedes ayudarme esta tarde? Necesito arreglar el cobertizo y no puedo hacerlo solo». Rafael miró a su hermano menor. Diego sonreía inocentemente, ajeno al tormento interior que Rafael atravesaba. «Claro», respondió Rafael, y supe en ese momento que no iría. Llegaron las 5. Laura debió de esperar, debió de mirar el reloj. Debió de sentir un nudo en el corazón cuando el autobús salió y Rafael no apareció. Esa noche, Rafael quemó la carta que había escrito, guardó su mochila y volvió a su rutina como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado en él. La inquietud disminuyó. En su lugar creció una amarga resignación. Había dejado de luchar contra el destino que había elegido o que le habían elegido. Años después, alguien dijo que Laura se volvería a casar y tendría 2 hijos en Rosario. Rafael simplemente asintió y cambió de tema. Ahora había 2 hermanos que habían sacrificado su amor. Y el pacto silencioso se hizo aún más fuerte, aún más imposible de romper. Porque si 2 ya habían dimitido, ¿cómo no iban a hacer lo mismo los demás? Antonio Salazar era el motor que mantenía la maquinaria en marcha. Cuando Miguel y Rafael discutían, y discutían con frecuencia, era Antonio quien se interponía entre ellos con una sonrisa cansada y una broma oportuna. Cuando Carlos se aislaba demasiado entre los libros, Antonio lo devolvía a la realidad. Cuando Diego se sentía asfixiado por la sobreprotección de sus hermanos mayores, era Antonio quien lo sacaba a pasear y lo dejaba respirar. Nunca se quejó. Nunca pidió nada para sí, y quizás por eso nadie se dio cuenta cuando empezó a desvanecerse. Era 1985. Antonio tenía 31 años.
No era viejo, pero tampoco joven. Empezaba a verme canas en el espejo. Sentía dolor de espalda después de un día de trabajo. Y lo peor de todo, sentía un vacío que crecía en mi pecho, un vacío que él no podía nombrar. No era infelicidad exactamente. Sus hermanos eran su vida. La mansión era su hogar. La rutina era cómoda. Pero faltaba algo, o alguien. Se llamaba Gabriela Sosa. Era enfermera en el centro de salud de la ciudad. Bajita, fuerte, con las manos callosas de tanto atender a la gente. Tenía un aire maternal que calmaba incluso a los pacientes más nerviosos. Antonio la conoció cuando Diego tuvo apendicitis en 1984. Pasaron toda la noche en el hospital, Antonio y Gabriela, esperando a que terminara la cirugía. Hablaron de todo y de nada, de la vida en la mansión, de su trabajo, de lo difícil que es cuidar a las personas que amamos sin asfixiarlas. «Se te da bien esto», dijo, «cuidar sin asfixiar. No siempre. A veces pienso que simplemente soy conveniente». «¿Conveniente cómo? Mantengo la paz, pero no sé si alguien realmente me necesita o si solo soy útil». Gabriela lo miró con una seriedad que lo desarmó. «Antonio, ser servicial ya es una forma de amor. No todo amor tiene que ser dramático». Esas palabras se quedaron con él. En los meses siguientes, Antonio y Gabriela se vieron más a menudo. Nada oficial, solo un café después del trabajo, conversaciones en el parque, paseos sin rumbo. Era fácil estar con ella. No había exigencias, nada de drama. Solo buena compañía, conversación sincera, la sonrisa que ya esperaba. Hasta que una tarde de marzo de 1985, Gabriela dijo, «Estoy pensando en mudarme». Antonio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Ah, ¿en dónde?» «Mendoza. Mi hermana vive allí. Dijo que el hospital está contratando. Mejor sueldo, mejor vida». «¿Y tú te vas?» Gabriela tardó un rato en responder. Revolvió su café. Se miró las manos. Finalmente, «Eso depende». «¿De qué?» «De ti». Antonio tragó saliva con dificultad. Sabías lo que pedía sin preguntar, y por primera vez en su vida sintió rabia consigo mismo. Rabia por ser siempre el pacificador, rabia por no pedir nunca nada, rabia por estar una vez más en la encrucijada entre lo que quería y lo que debía hacer. «Gabriela, sabes que no puedo salir. No puedo o no quiero. No es tan sencillo. Nunca es así, Antonio. Pero llegará el momento en que tendrás que elegir vivir para ti, no para tus hermanos. Me necesitan. ¿Y yo? ¿No lo necesito?» Antonio no sabía qué decir, porque la verdad es que no creía que nadie lo necesitara. Era útil, era conveniente, pero no era irreemplazable. Gabriela suspiró, se levantó, le besó la frente y dijo, «Voy a Mendoza a fin de mes. Si cambias de opinión, avísame». Ella se fue. Antonio se sentó en la plaza hasta que se puso el sol. Esa noche, en la mansión, casi se lo contó a sus hermanos. Casi les dijo, «Estoy pensando en irme». Pero al llegar a la cocina, encontró a Miguel y Rafael discutiendo por dinero, a Carlos quejándose de que necesitaban arreglar el techo y a Diego pidiendo ayuda con una cerca rota. Y Antonio, como siempre, calmó la pelea, prometió arreglar el techo y ayudó a Diego. Y no dijo nada de Gabriela. Pasaron las semanas. Antonio sabía que se acercaba la fecha límite, pero cada vez que pensaba en irse, recordaba el sacrificio de Miguel, el sacrificio de Rafael. Y yo pensaba, ¿quién soy yo para ser diferente? El último día, Antonio fue a la estación de autobuses. Vio a Gabriela subir al autobús. Casi corrió, casi gritó su nombre, pero él se quedó allí, escondido detrás de un poste, mirando cómo se alejaba el autobús. Y cuando regresó a la mansión, estaba diferente, más tranquilo, más distante. Los hermanos lo entendieron, pero nadie preguntó, porque en el fondo todos lo sabían. Estaban atrapados en la misma red invisible de lealtad, culpa y amor. Antonio nunca volvió a hablar de Gabriela, pero empezó a beber. No mucho, solo una copa de vino extra en la cena, luego 2, luego
una botella. Nadie comentó, porque comentar sería admitir que algo andaba mal. Y admitir que algo andaba mal sería cuestionar todo el acuerdo que habían mantenido durante 10 años. Así que fingieron que todo estaba bien. Y Antonio siguió siendo el conciliador, el que mantenía la paz, el que lo mantenía todo en orden. Pero por dentro se estaba cayendo a pedazos, y el pacto silencioso, ahora lastrado por 3 sacrificios, se volvió tan pesado que nadie tuvo fuerzas para preguntarse si todavía tenía sentido. Simplemente siguieron adelante, y esperaban que al final todo valiera la pena. Carlos Salazar siempre fue diferente a sus hermanos. Mientras Miguel, Rafael y Antonio trabajaban la tierra con las manos, Carlos trabajaba con la mente. Leía, escribía, pensaba. Tenía una inteligencia aguda que a veces incomodaba a sus hermanos. Hacía preguntas difíciles, lo cuestionaba todo. Y, a diferencia de los demás, Carlos comprendía perfectamente la trampa en la que estaban atrapados. «Construimos una prisión voluntaria», dijo una vez durante una cena en 1988. Miguel frunció el ceño. «¿Prisión? Este es nuestro hogar. ¿Es este nuestro hogar o solo nuestra excusa para evitar enfrentar el mundo exterior?» Rafael, ya amargado, rió sin humor. «Dice el chico que nunca intentó irse, porque sé que es inútil. El pacto no nos lo permite». «¿Qué pacto?», preguntó Diego confundido. «El pacto de permanecer juntos. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabemos que existe». Antonio, siempre conciliador, intentó suavizar el golpe. «Carlos, estás exagerando. La gente se queda porque quiere. ¿Es así? ¿O nos quedamos por miedo a lo que pueda pasar? Si nos vamos...» La mesa se quedó en silencio, porque Carlos, como siempre, tocaba la fibra sensible que todos los demás evitaban. Carlos tenía 29 años y nunca había tenido una relación seria. No porque no le interesara, sino porque sabía que cualquier relación eventualmente requeriría una decisión, y él ya sabía cuál tomaría. Así que prefería evitarlo. Pasaba sus días leyendo filosofía, historia, literatura, tomaba prestados libros de la biblioteca municipal, escribía cartas a intelectuales de Buenos Aires, debatiendo ideas. Tenía una mente brillante que en otra vida podría haberlo llevado a la universidad, quizás a convertirse en profesor, escritor, algo más. Pero allí estaba, en la casa grande, desgranando maíz y discutiendo sobre Borges con gente que nunca lo había leído, hasta que conoció al padre Tomás. El padre Tomás llegó a Valle Hermoso en 1987. Era joven para ser sacerdote, solo 40 años, culto y de buen humor. A diferencia de sacerdotes anteriores, no se limitaba a celebrar misa. Organizaba grupos de discusión, debatiendo teología, filosofía y política. Carlos empezó a asistir y por fin encontró a alguien con quien hablar en igualdad de condiciones. «Tienes una mente brillante», dijo el padre Tomás tras un debate sobre el libre albedrío. «¿Has pensado alguna vez en estudiar teología?» «No soy lo suficientemente religioso. No necesitas ser sacerdote para estudiar a Dios. Solo necesitas ser curioso». Eso conmocionó a Carlos. Por primera vez en años vi una posibilidad, un camino. El seminario no le exigía abandonar por completo a sus hermanos. Podía estudiar, volver en vacaciones, mantenerse en contacto. Sería una salida honorable, una forma de irse sin traicionar el pacto. Carlos pasó semanas pensándolo, leyó sobre los seminarios, habló más con el padre Tomás, incluso empezó a llenar los formularios de solicitud, pero nunca los envió, porque una noche, durante la cena, Diego comentó casualmente: «Carlos, eres el único que todavía me habla de verdad. Miguel siempre está ocupado, Rafael siempre está de mal humor, Antonio bebe demasiado. Eres el único que todavía me trata como a un ser humano». Carlos miró a su hermano menor. Diego tenía 28 años, pero sus hermanos aún lo trataban como a un adolescente. Y Carlos se dio cuenta de que era cierto.
Era el único que aún lo escuchaba, el único que aún lo veía como un adulto, y en ese momento supe que no podía irme, no porque los demás no sobrevivieran sin él, sino porque Diego no sobreviviría a la soledad intelectual, porque alguien necesitaba seguir hablando, pensando, cuestionando. Alguien necesitaba mantener viva la mente de la familia, y si se fuera, lo único que quedaría sería el trabajo, la rutina y el silencio. Entonces Carlos rompió los formularios. Nunca le contó a nadie sobre el seminario, ni sobre la conversación con el padre Tomás. Simplemente regresó a sus libros, a las vacías discusiones filosóficas consigo mismo, a la soledad intelectual que lo acompañaría el resto de su vida. El padre Tomás se dio cuenta. En una misa, semanas después, tomó a Carlos aparte. «No te vas, ¿verdad?» Carlos simplemente meneó la cabeza. «¿Por qué no? Porque tengo responsabilidades aquí. Carlos, Dios no pide sacrificios vanos. Pide que usemos nuestros dones. Quizás mi don sea quedarme». El padre Tomás suspiró. Puso su mano sobre el hombro de Carlos y dijo: «Te arrepentirás, quizás no ahora. Quizás no dentro de 10 años, pero un día, cuando seas viejo y mires atrás, te preguntarás quién podrías haber sido». Carlos sabía que tenía razón, pero también sabía que no importaba, porque fue el cuarto hermano en sacrificar su futuro en el altar de la lealtad familiar. Y el pacto, ahora respaldado por 4 renuncias, se había convertido en algo sagrado, algo incuestionable. Ya no podían irse, porque irse significaría admitir que todos sus sacrificios anteriores habían sido en vano. Así que se quedaron, y Carlos volvió a sus libros, y la soledad intelectual creció como la mala hierba, silenciosa e inevitable. Diego Salazar tenía 33 años en 1993, pero sus hermanos todavía lo trataban como si tuviera 15. «Diego, no cargues eso solo, te vas a hacer daño. Diego, ¿comiste bien hoy? Diego, ¿a dónde vas? Vuelve antes de que oscurezca». Era el bebé de la familia, el más pequeño, el que nació cuando su madre ya era mayor, el consentido y protegido por todos. Y aún de adulto, esa protección nunca terminó. Diego había intentado rebelarse varias veces. A los 20 años, dijo que quería vivir solo en la ciudad. Miguel dijo que era una tontería. Rafael dijo que no podría. Antonio dijo que lo extrañaría. Carlos dijo que era una ilusión de independencia, así que Diego se quedó. A los 25 años intentó buscar trabajo fuera de la granja. Quería trabajar en la cooperativa agrícola local, pero Miguel dijo que lo necesitaban allí, en Mindo de Se, las tierras de la familia, y Diego como siempre cedió. A los 30 años dejó de intentarlo, aceptó que esta era su vida, ser el eterno hijo menor, el protegido, el que nunca se iría. Pero había una herida dentro de él que nadie veía, una ira silenciosa, una frustración que crecía como un tumor, porque Diego sabía la verdad que nadie quería admitir. No se quedaba por obligación, se quedaba porque sus hermanos necesitaban a alguien que los protegiera, alguien que los cuidara, alguien que justificara su sacrificio. Él era la excusa, la razón por la que todos podían decir: «Nos quedamos por Diego». Y eso dolió. Conoció a Lucía Fernández en 1992. Era artesana. Elaboraba cerámicas preciosas que vendía en ferias locales. Tenía una forma de ser libre y despreocupada que fascinaba a Diego. Vivía sola en una casita junto al río. No tenía familia cerca, no tenía compromisos. Solo ella, el barro y la libertad. Diego empezó a visitarla, primero con el pretexto de comprar cerámica para la casa, luego solo para charlar, después porque no podía separarse de ella. «Eres diferente a tus hermanos», dijo una tarde, mientras daba forma a un jarrón. «¿Cómo esto? Parecen arraigados. Parece que quieres volar, pero tienes una cuerda atada al tobillo». Diego rió amargamente. «Buena analogía. ¿Por qué no cortas la cuerda? No es tan sencillo. Nunca lo es. Pero ya eres adulto, Diego.
Tienes 33 años. ¿Por qué sigues viviendo como si necesitaras permiso? Esa fue una buena pregunta. Una pregunta que Diego se hacía todas las noches. Él y Lucía se acercaron más. Ella nunca lo presionó, nunca le pidió nada. Simplemente estaba allí, libre, ligera, ofreciendo una alternativa silenciosa al peso de la mansión. Hasta que una noche, tumbada en el césped junto al río, dijo: «Ven a vivir conmigo». Diego sintió que su corazón se aceleraba. «Lucía, no tienes que responder ahora. Solo piénsalo. Puedes tener una vida, Diego. Tu propia vida. No la vida que tus hermanos decidieron para ti». Diego quería decir que sí. Quería tomar su mano y no volver jamás a la mansión. Quería ser libre. Pero cuando llegó a casa esa noche, encontró a Antonio borracho en la cocina, a Miguel preocupado por las cuentas, a Rafael quejándose de dolor de espalda y a Carlos leyendo solo en un rincón. Y se dio cuenta. Si se iba, todo se vendría abajo. No porque fuera esencial, sino porque era el pegamento emocional. La razón por la que aún se veían como una familia y no como 5 hombres al azar compartiendo una casa. Si Diego se marchaba, el pacto perdería su sentido. Y todos los sacrificios de Miguel, de Rafael, de Antonio, de Carlos, habrían sido en vano. Así que Diego no fue. Siguió visitando a Lucía. Siguió fingiendo que algún día tendría el valor de irse. Entonces, en 1994, Lucía conoció a otro hombre, un viajero que pasaba por la ciudad, libre como el viento, y ella, que no esperaba a nadie, se fue con él. Le dejó una nota a Diego. «No puedo esperar a alguien que no viene. Elegiste tu propia prisión. Espero que valga la pena». Diego guardó la nota en un cajón, y nunca más volvió a hablar de Lucía. Pero algo se rompió dentro de él ese día. Dejó de sonreír tanto, dejó de hacer planes, dejó de soñar. Finalmente aceptó por completo que era el eterno hijo menor, el protegido, el que nunca crecería ante los ojos de sus hermanos. Y el pacto, ahora lastrado por 5 renuncias, se hizo absoluto. Todos habían sacrificado algo. Todos habían elegido quedarse, y ahora era demasiado tarde para cambiar, porque irse significaría admitir que habían desperdiciado su vida, y ninguno tuvo el valor de admitirlo. Así que se quedaron, y pasaron los años, y la mansión que se suponía sería temporal se convirtió en permanente. De 1995 a 2005, la vida en la mansión Salazar encontró un ritmo. No era precisamente felicidad, pero tampoco infelicidad. Era una especie de aceptación. Esa tranquila resignación de quien deja de luchar contra el destino y simplemente vive. Miguel, que ya tenía 45 años, se despertaba a las 5 de la mañana todos los días. Tomaba mate solo en el porche. Fumó su primer cigarrillo y vio salir el sol sobre los campos. Tenía el pelo completamente blanco. Sus hombros aún anchos empezaban a encorvarse bajo el peso de décadas de trabajo. Nunca volvería a hablar de María del Carmen, pero a veces, al pasar por la cantera donde le habían propuesto matrimonio, se detenía unos segundos, miraba al horizonte y suspiraba. Rafael, a sus 43 años, se había convertido en el más amargado de los 5. Bebía más que Antonio. Se quejaba de todo, del clima, de la política, de los vecinos, de la vida misma, pero seguía allí, trabajando, cumpliendo su parte del pacto de silencio. Nunca supo que Laura, la maestra que se había ido a Rosario, tampoco se había casado. Había pensado en él durante años, esperado su llegada, y poco a poco se había dado por vencida. Y cuando finalmente aceptó a otro hombre, ya era demasiado tarde. Su corazón nunca se había rendido del todo. Pero Rafael no lo sabía, y quizá era mejor así. Antonio, a sus 41 años, disimulaba su alcoholismo mejor que Rafael. Él funcionaba, trabajaba, mantenía la casa a flote, pero por las noches, solo en mi habitación, bebía hasta quedarme dormido. Bebía para olvidar a Gabriela, bebía
para olvidar que podría haber tenido una vida diferente. Sus hermanos lo sabían, pero nadie hablaba de ello, porque hablar sería admitir que algo andaba mal, y habían construido una realidad donde nada andaba mal, solo era diferente. Carlos, a sus 39 años, dedicaba cada vez más tiempo a los libros. Había creado una pequeña biblioteca en el segundo piso de la mansión. Yo ya tenía casi 1000 volúmenes, obtenidos de librerías de viejo, donaciones e intercambios de correspondencia. Leía de todo: filosofía, en teología, literatura clásica, historia. Pero leer también era una forma de escape, una forma de vivir vidas que nunca viviría, de conocer mundos que nunca conocería. El padre Tomás había fallecido en 2003. En el velorio, Carlos lloró. Era la primera vez que sus hermanos lo veían llorar desde el funeral de su madre. Cuando le preguntaron por qué, Carlos simplemente dijo: «Era mi amigo». Pero era más que eso. El padre Tomás era el último vínculo de Carlos con el mundo intelectual, y ahora estaba completamente solo en su soledad académica. Diego, a sus 35 años en 2005, se había convertido en el más callado de todos. Trabajaba, comía, dormía, rara vez salía de la propiedad, rara vez hablaba más allá de lo estrictamente necesario. Había renunciado a crecer, había aceptado ser el eterno hijo menor, y en esa aceptación había una especie de paz mórbida, la paz de quien deja de luchar. Los 5 hermanos tenían una rutina inmutable. 5 a.m. Miguel se despertó. Primero, preparó el mate. 6 horas. Todos están en la cocina. Un desayuno tranquilo. 6:30, trabajo en el campo. Miguel y Rafael en la plantación. Antonio en las reparaciones de la casa. Carlos en la oficina, gestionando las finanzas. Diego donde se le necesite. 12:00, almuerzo. Siempre arroz, frijoles y carne cuando había. Antonio cocinaba. De 13:00 a 18:00 horas. Más trabajo. 19:00, cena. Cada vez más tranquila con el paso de los años. 20 horas. Cada uno se fue a su rincón. Miguel fumaba en el balcón. Rafael bebía mientras veía la tele. Antonio bebía en su habitación. Carlos leía. Diego simplemente existía. 21 horas, todo el mundo está durmiendo. Y así, día tras día, año tras año. La ciudad continuó comentando: «Los Salazar nunca se casaron, ¿verdad? Qué extraño, 5 hermanos viviendo juntos hasta esa edad. Dicen que hicieron un pacto. ¿Un pacto sobre qué? No lo sé, pero algo ahí no es normal. Pero el tiempo hace que las cosas extrañas se vuelvan normales». Y con el tiempo la gente dejó de comentar. Los 5 hermanos Salazar, que vivían solos en la mansión de la colina, se convirtieron en una parte más del paisaje de Valle Hermoso. Como la vieja iglesia, como el río, como las montañas al fondo. Siempre ahí, inmutable, eterno. Pero dentro de la mansión se estaban produciendo cambios invisibles. Miguel empezó a tener dolores en el pecho. No se lo dijo a nadie. Rafael desarrolló problemas hepáticos. Tampoco se lo contó a nadie. Antonio sufrió un derrame cerebral leve en 2004. Se recuperó, pero nunca volvió a ser el mismo. Empezó a olvidar cosas. Al principio, cosas pequeñas. Luego, cosas más importantes. Carlos desarrolló insomnio. Pasaba noches despierto, mirando al techo, repasando sus decisiones de vida y preguntándose dónde había salido todo mal. Diego simplemente envejeció, como a cámara rápida. A los 35, parecía de 50, y el pacto, que se suponía debía protegerlos, los estaba destruyendo, lentamente. Pero ninguno sabía cómo romper algo que nunca se había formalizado, cómo se rompe un acuerdo que nunca se hizo, cómo se escapa de una prisión que uno mismo construyó. Así que continuaron, porque continuar era lo único que sabían hacer. Y los años de silencio pasaron uno tras otro, quitándonos juventud, salud y posibilidades.
dejando solo a 5 hombres envejeciendo juntos en una casa demasiado grande, cargando con sacrificios que tal vez nunca debieron hacerse. Fue en 2010 cuando se produjo la primera violación real del pacto de silencio. Rafael tuvo una crisis nerviosa. Era una calurosa tarde de enero. Los 5 trabajaban en el campo, cosechando maíz. Rafael, a sus 58 años, estaba más delgado y pálido. Bebía demasiado y comía muy poco, pero seguía trabajando porque era lo que siempre había hecho. Hasta que, en medio de la plantación, simplemente se detuvo. Dejó caer la herramienta, se sentó en el suelo y empezó a llorar. Miguel, sudoroso y cansado, se acercó. «Rafael, ¿qué pasó?» Rafael no respondió, solo lloró, sollozos profundos y desesperados, como alguien que había reprimido demasiado dolor durante demasiado tiempo. Los otros hermanos se acercaron. Diego se arrodilló junto a Rafael. Antonio intentó ayudarlo a levantarse. Carlos se quedó allí, sin saber qué hacer. «Ya no aguanto más», dijo Rafael finalmente, con la voz entrecortada. «Ya no aguanto esta vida, ya no aguanto esta casa, ya no los aguanto a todos». El silencio era absoluto. Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo. «Rafael, 58 años, Miguel, 58 años, y nunca me he ido de aquí. Nunca me he casado, nunca he tenido hijos, nunca he vivido en otro lugar que no sea esta maldita granja. Todos nosotros». «¡No!», gritó Rafael, levantándose bruscamente. «No es lo mismo. Tú elegiste quedarte por Miguel. Antonio se quedó porque es un cobarde. Carlos se quedó porque ama los libros más que a las personas. Diego se quedó porque nunca lo dejaste crecer. Y yo me quedé porque me sentía culpable. Y ahora miro mi vida y no veo nada. Solo maizales y arrepentimiento». Antonio, con voz temblorosa, intentó. «Rafael, siempre supimos que querías irte. Si quieres irte ahora...» «¿A dónde, Antonio? Ya casi tengo 60. ¿Qué vida voy a construir ahora? ¿Con quién? ¿Haciendo qué?». Carlos, siempre analítico incluso en tiempos de crisis, decía: «Así que estás enojado no con nosotros, sino contigo mismo, por no ir cuando aún podías». Rafael miró a Carlos con odio. «Cállate con tus análisis. Aquí también desperdiciaste tu vida. Lo sé, pero yo acepté. Tú no. ¿Entonces soy débil por negarme a desperdiciar mi vida?». Miguel, intentando recuperar el control, habló con firmeza. «Nadie desperdició nada. Nos mantuvimos unidos. Mantuvimos a la familia unida. Eso sí que vale». Rafael se rió, una risa amarga y vacía. «¿Vale la pena? ¿Para quién, Miguel? ¿Para mis padres? ¿Que ya murieron? ¿Para una ciudad que nos considera raros? ¿Para nosotros, que envejecemos solos e infelices?». «No soy infeliz», dijo Diego suavemente. «¿No? Entonces, ¿por qué pareces un fantasma, Diego? ¿Por qué tienes 35 años y actúas como si hubieras renunciado a la vida a los 20? Diego bajó la cabeza. No tenía respuesta. Rafael continuó, ahora hablando más para sí mismo que para sus hermanos. «Laura me pidió que la acompañara. ¿Lo sabías? Hace 30 años. Y no fui. Ya porque pensé que me necesitabas. Porque pensé que era mi obligación quedarme. ¿Y sabes qué saqué de ello? Nada. Absolutamente nada. Rafael». Miguel lo intentó, pero Rafael lo interrumpió. «¿Y tú, Miguel? ¿Eres feliz? Miras tu vida y piensas, ¿valió la pena perder a María?». Miguel no respondió, porque no podía mentir, y la verdad dolía demasiado. Rafael miró a cada hermano, uno por uno. «No nos sacrificamos por nada. Construimos una prisión y la llamamos lealtad. Y ahora es demasiado tarde para salir». Dicho esto, Rafael comenzó a caminar hacia la mansión. «¿A dónde vas?», preguntó Antonio. «Me voy a mi habitación. Voy a beber hasta olvidar que desperdicié mi vida». Y así fue. Los 4 hermanos permanecieron en silencio en medio de la plantación. Finalmente Carlos dijo: «Él tiene razón». Miguel se giró bruscamente. «No lo es. Hicimos lo que creíamos correcto,
¿Pensamos lo contrario o fuimos demasiado cobardes para actuar de manera diferente? Carlos, no. Empieces tú también. Alguien tiene que empezar, Miguel. Alguien tiene que decirlo en voz alta. Nos equivocamos. No nos equivocamos. Nos mantuvimos unidos. Mantuvimos a la familia unida. ¿Lo preservamos o lo destruimos?, preguntó Carlos, con la voz cargada de décadas de preguntas no formuladas. ¿Esto es una familia? ¿5 hombres infelices viviendo juntos por obligación? Miguel no tuvo respuesta. Esa noche ninguno cenó junto. Cada uno se quedó en su rincón. Rafael bebió hasta desmayarse. Antonio lloró solo. Carlos escribió una carta que jamás enviaría. Diego se sentó en el porche a mirar las estrellas, preguntándose si aún habría tiempo para algo. Y Miguel, sentado en la cocina vacía, fumaba cigarrillo tras cigarrillo, permitiéndose finalmente hacerse la pregunta que había evitado durante 35 años. ¿Hice todo mal? No hubo respuesta. Solo el pesado silencio de una casa llena de arrepentimientos. El pacto se había roto. No del todo, pero ya habían aparecido las primeras grietas, y todos lo sabían. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Fue una mañana de septiembre de 2015 cuando llegó la carta. Miguel, que ya tenía 65 años, con el pelo completamente blanco, la espalda encorvada y las manos temblorosas, estaba tomando mate en el porche cuando el cartero subió la colina. «Don Miguel, una carta para ti». Michael cogió el sobre. Papel fino, letra delicada y antigua, matasellos de buenos aires. No había remitente, pero reconoció la letra al instante. María del Carmen. El corazón de Miguel, cansado y enfermo, latía con fuerza. Le temblaban los dedos al abrir el sobre. Dentro, 2 páginas manuscritas. Él leyó, y mientras leía, el mundo a su alrededor desapareció. Miguel, no sé si esta carta te llegará. No sé si aún vives en esa mansión de la colina. No sé si aún me recuerdas, pero necesito escribirte. Necesito decírtelo antes de que sea demasiado tarde. Ya tengo 73 años. Nunca me casé, Miguel. Dije que lo haría. Dije que me había casado con un comerciante. Pero era mentira. Una mentira que dije para no parecer patético. Una mentira para proteger lo que me quedaba de orgullo. La verdad es que te esperé. No conscientemente, no todos los días, pero esperé. A cada hombre que conocí, lo comparé contigo, y todos se quedaron cortos. Intenté olvidarte, intenté odiarte, intenté convencerme de que habías tomado la decisión equivocada, de que eras un cobarde, de que tus hermanos eran más importantes que yo, y quizás lo fueron, quizás tomaste la decisión correcta, pero quería que supieras, nunca dejé de amarte, incluso después de 50 años, incluso sabiendo que elegiste quedarte, incluso sabiendo que nunca tendríamos lo que pudimos haber tenido. Estoy enfermo ahora mismo, Miguel. Tengo cáncer. Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo, y antes de irme, quería que supieras que tu decisión no fue en vano. Te quedaste por tus hermanos, y eso dice mucho de ti. Pero también quería que supieras, habría esperado. Si me lo hubieras pedido, habría esperado hasta que tus hermanos ya no te necesitaran. Habría esperado 10, 20 años, porque lo que sentíamos era real. Y me he pasado la vida preguntándome, ¿tú también lo sentiste? ¿Te arrepentiste también? ¿Pensaste en mí durante esas noches silenciosas en esa mansión? No hace falta que respondas. De hecho, es mejor que no lo hagas. Déjame ir con la ilusión de que quizás en algún rincón de tu corazón aún existo. Cuídate, Miguel. Cuida a tus hermanos. Y recuerda que en otra vida habríamos sido muy felices. Con todo el amor que aún existe, María del Carmen. Miguel terminó de leer y se quedó inmóvil. La carta temblaba en sus manos. Lágrimas, las primeras en décadas, corrían por su rostro arrugado. Él la nunca casara, él la esperara, él la amara, y él nunca lo supo.
50 años. 50 años pensando que había tomado la decisión correcta. 50 años creyendo que María había seguido adelante, construido una vida feliz y lo había olvidado. Y todo era mentira. Ella había sufrido tanto como él, quizás más, porque al menos tenía a sus hermanos, tenía la tierra, tenía un propósito, aunque fuera retorcido. Y ella solo tenía su ausencia. Miguel dobló la carta con cuidado y se la guardó en el bolsillo de la camisa. Se levantó, tambaleándose, y entró en la mansión. Encontró a sus hermanos en la cocina. Rafael, Diego y Carlos estaban tomando café. Antonio, cada día más despistado, miraba fijamente la pared. «Miguel, ¿estás bien?», preguntó Diego, al ver el rostro de su hermano. Miguel los miró, uno por uno, los hombres por quienes había sacrificado toda su vida, y preguntó con la voz quebrada: «¿Valió la pena?». Silencio. «Me quedé por ti. María me pidió que me fuera, y me quedé, porque pensé que me necesitabas, porque pensé que era mi deber, y ella nunca se casó, nunca tuvo hijos. Pasó toda su vida sola, por mí». Rafael bajó la cabeza. Carlos cerró los ojos. Diego sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Antonio, confundido, preguntó: «¿Quién es María?». «La mujer que amé», respondió Miguel con la voz quebrada. «La mujer que destruí». «No destruiste a nadie, Miguel», dijo Carlos. «Tomaste una decisión, elección equivocada». «Quizás, pero fue su elección». Miguel se sentó pesadamente en la silla. «¿De verdad me necesitabas? ¿O solo te usé como excusa para no tener el valor de vivir?». Nadie respondió, porque todos sabían la verdad. Todos habían usado a sus hermanos como excusa. Todos se habían escudado en la lealtad familiar para evitar enfrentarse al mundo exterior. Rafael finalmente dijo: «Todos lo hicimos, Miguel. No fuiste el único, pero yo lo empecé. Dije, seguiremos juntos, y todos se quedaron por mí». «No», dijo Carlos con firmeza. «Nos quedamos porque quisimos. Cada uno tuvo la oportunidad de irse, y ninguno lo hizo. No puedes cargar con esta culpa solo». Miguel sacó la carta de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. «Ella se está muriendo, cáncer, y muriendo sola, porque yo te elegí». Diego tomó la carta, la leyó y se la pasó a los demás. Cuando todos terminaron, el silencio fue absoluto. Finalmente Rafael dijo: «Ve hacia ella». Miguel miró a su hermano. «¿Qué? Ve a Buenos Aires. Habla con ella, antes de que sea demasiado tarde». «Pero, sin peros, Miguel, ya has sacrificado 50 años. No sacrifiques los últimos meses que le quedan». Y por primera vez en décadas, los 5 hermanos estaban completamente de acuerdo. Miguel iba a ver a María, ni siquiera para despedirse. El viaje de Miguel a Buenos Aires fue la primera vez en 40 años que salía de Valle Hermoso. Rafael condujo hasta la estación de autobuses. Diego preparó una pequeña maleta. Carlos dio dinero. Antonio, en un momento de lucidez, dijo: «Dile que siempre la has amado. Eso es lo que necesita oír». Miguel saludó, abrazó a sus hermanos, algo que rara vez hacían, y subió al autobús. Fue un viaje de 8 horas. Miguel dedicó cada minuto a repasar los últimos 50 años, pensando en lo que diría, pensando en lo que podría haber sido. Llegó a Buenos Aires al anochecer. La ciudad era enorme, ruidosa y aterradora. Miguel se sentía completamente fuera de lugar, un viejo campesino perdido en una metrópoli, pero tenía la dirección, un pequeño apartamento en San Telmo. Tocó el timbre con mano temblorosa. Una enfermera respondió: «Intentar. Yo vine a ver a la señora María del Carmen Rojas». La enfermera lo estudió por un momento y luego abrió la puerta. «Ella está esperando, como si supiera que vendrías». Miguel entró. El apartamento era pequeño, sencillo, lleno de libros y fotografías antiguas. Y allí, en un sillón cerca de la ventana, estaba María. Estaba irreconocible, delgada, pálida, con el pelo completamente blanco, pero sus ojos, esos ojos castaño dorado,
eran los mismos. Cuando lo vio, una leve sonrisa apareció en su rostro. Miguel Salazar, 50 años para visitarme. Miguel sintió que le flaqueaban las piernas. Se acercó lentamente, como si ella fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. María, siéntate aquí, viejo tonto, antes de que te desmayes. Miguel se sentó en una silla junto a ella. Permanecieron en silencio un largo rato mirándose. Finalmente Miguel dijo, «Nunca te casaste». «No». «¿Y tú?» «Ni». Así que ambos éramos idiotas. Michael se rió, una risa triste, bañada en lágrimas. Eran los mayores idiotas del mundo. María extendió la mano. Michael la tomó. Su piel estaba fría, fina como el papel. «¿Por qué viniste, Miguel?» «Para decirte que nunca dejé de amarte, que no pasaba un día sin que pensara en ti, que mi único y mayor error fue dejarte ir». María cerró los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro. «No tienes idea de cuánto tiempo he necesitado escuchar eso. Lo siento por todo. Lo siento por no haber ido contigo. Lo siento por haber desperdiciado nuestras vidas. No lo desperdiciamos del todo. Cuidaste de tus hermanos. Eso sí que vale la pena. No vales la pena». María le estrechó la mano. «Miguel, necesito decirte algo. Algo que nunca le he contado a nadie». «¿Qué?» Ese día, cuando salí, estaba embarazada. Miguel sintió que el mundo se detenía. «¿Qué?» «Durante un mes. Me enteré una semana después de nuestra pelea. Pero no te lo dije porque no quería que te quedaras conmigo por obligación. ¿Y qué pasa con el bebé?» María soltó su mano y miró por la ventana. «Lo perdí. Un aborto espontáneo. 2 meses después». Miguel empezó a llorar. Lloró como nunca antes. Por María, por el niño que nunca nació, por todo lo que pudo haber sido. «Lo siento mucho», logró decir. «Lo siento por todo». María se volvió hacia él. «Yo también. Pero ¿sabes qué es gracioso? Incluso con todo el sufrimiento, todo el arrepentimiento, no sé si haría las cosas de otra manera. Porque el dolor es parte de la persona en la que me he convertido, y me gusta la persona en la que me he convertido, aunque sea una anciana solitaria muriendo de cáncer. No estás solo, estoy aquí. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que tengas». Y así, Miguel se quedó. Alquiló una pequeña habitación cerca. Visitaba a María todos los días. Le leía, charlaban, le tomaba la mano. Sus hermanos lo llamaban, le preguntaban cuándo volvería. Él respondía, «Pronto». Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas se convirtieron en meses, y Miguel se dio cuenta de que, por primera vez en 40 años, vivía para sí mismo, no para sus hermanos, no para la tierra, no por obligación, solo para él y para María. Hasta una fría mañana de diciembre, María no despertó. Estaba tranquilo. Ella durmió y no regresó. Miguel estaba a su lado. Le sostenía la mano. Y cuando la enfermera vino a confirmar, Miguel simplemente besó la frente de María y susurró, «Hasta luego, mi amor». Había poca gente en el funeral. María no tenía familiares cercanos, algunos vecinos, la enfermera y Miguel. Cuando todos se fueron, Miguel se quedó solo en el cementerio, mirando su lápida. Y por primera vez sintió paz, porque había venido, porque había dicho lo que necesitaba decir, porque en los últimos 3 meses habían tenido lo que nunca antes habían tenido, tiempo juntos. No fue toda una vida, pero fue algo, y fue más que nada. Miguel regresó a Valle Hermoso en una tarde lluviosa de enero de 2016. Cuando llegó a la mansión, sus hermanos lo estaban esperando en el porche. Nadie preguntó nada. Miguel simplemente dijo, «Ella se ha ido», y ellos entendieron. Tras la muerte de María, algo cambió en Miguel. Se volvió más silencioso, más distante, como si una parte de él hubiera permanecido enterrada en Buenos Aires. Pero también había una nueva serenidad, una aceptación. Había dejado de luchar contra sus decisiones. Antonio murió en 2018, un derrame cerebral repentino. Estaba en el cobertizo reparando una herramienta.
Carlos lo encontró 2 horas después, tendido en el suelo, ya con frío. Fue el primero de los 5 en irse. El funeral fue sencillo. Acudieron algunas personas del pueblo. El nuevo sacerdote rezó una oración, y Antonio fue enterrado en el pequeño cementerio de Valle Hermoso junto a sus padres. Cuando regresaron a la mansión, la casa parecía vacía por primera vez. «Ya somos 4», dijo Diego, como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. Miguel, a sus 68 años, estaba sentado en la silla de Antonio en la cocina. «Y pronto seremos 3, y luego 2, y luego 1, y luego nadie». «No hables así», suplicó Rafael. «¿Por qué no? Es la verdad. Todos vamos a morir, y cuando muera el último, será como si nunca hubiéramos existido». Carlos, siempre filosófico, respondió: «Así es la vida, Miguel. A todos nos olvidamos tarde o temprano, pero la mayoría de la gente deja algo atrás. Hijos, nietos, historias que contar. ¿Qué dejamos? ¿Una casa vieja?» Diego, que ya tenía 58 años, dijo suavemente: «Nos dejamos el uno al otro». Y quizás era cierto. Quizás lo único que quedaría de ellos sería el recuerdo que compartían. El recuerdo de su madre cantando, de su padre trabajando, de los 5 juntos, a pesar de todo. Pasaron los meses. La casa se volvió más silenciosa sin Antonio. Sus hermanos, mientras limpiaban su habitación, descubrieron docenas de botellas, vacías, escondidas. Encontraron cartas que nunca le enviaron a Gabriela. Encontraron un diario donde él había escrito años atrás: «Fui cobarde o leal. Ya no lo sé». Cada descubrimiento fue una puñalada por la espalda, porque se dieron cuenta de que nunca conocieron realmente a Antonio. Vivieron juntos durante 60 años, pero nunca supieron lo que él pensaba, sentía o sufría. Fue Rafael quien rompió el silencio. «Lo desperdiciamos todo, ¿no?» Miguel no respondió. Carlos cerró el diario de Antonio. «Quizás, o quizás vivimos de la única manera que pudimos». «¿Cuál es la diferencia?», preguntó Rafael con amargura. «La diferencia es que la culpa no cambia nada. Podemos morir odiándonos por las decisiones que tomamos, o podemos aceptar que hicimos lo mejor que pudimos». Diego miró a sus hermanos. «¿Te arrepientes?». Un largo silencio. Entonces Miguel dijo: «Cada día». Rafael saludó. «Yo también». Carlos suspiró. «El arrepentimiento es un lujo para quienes creen que podrían haber hecho las cosas de otra manera. No sé si nosotros hubiéramos podido». Diego, el más pequeño, el que nunca creció, dijo: «No me arrepiento de nada». Los 3 hermanos lo miraron sorprendidos. «¿En serio?», preguntó Rafael. «¿En serio? Porque eras mi vida. La casa era mi vida. Puede que no me casara, pero te tenía, y eso me bastaba». Miguel sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. «Diego, no era necesario que sacrificaras todo por nosotros. No fue un sacrificio, fue una elección. Y quizás lo fue. Quizás, al final, la diferencia entre sacrificio y elección fue simplemente la narrativa que nos contamos». En 2020, Rafael falleció. Cáncer de hígado. Décadas de alcohol le pasaron factura. Fue rápido. 3 meses entre el diagnóstico y la muerte. En sus últimos días, en su cama de la mansión, le dijo a Miguel: «¿Crees que Laura alguna vez pensó en mí?». Miguel tomó la mano de su hermano. «Estoy seguro de ello. Debería haber ido con ella. Lo sé, pero no fui. Y ahora es demasiado tarde. Se acabó». Rafael cerró los ojos, y al abrirlos había una silenciosa aceptación en ellos. No estuvo tan mal, ¿verdad? Nos teníamos el uno al otro. Lo teníamos. Entonces quizás valga algo. Y esas fueron sus últimas palabras. Cuando Rafael murió, eran 3: Miguel, Carlos y Diego. La casa ahora tenía 2 habitaciones vacías, 2 sillas vacías en la cocina, 2 nuevos silencios. Y los 3 hermanos restantes lo sabían. El fin se acercaba. Ya no importaba si habían elegido bien o mal. Ya no importaba si habían desperdiciado sus vidas o vivido con lealtad. Lo que importaba era que habían permanecido juntos. Y pronto.
Muy pronto, no quedaría nadie a quien recordar. Luego, comenzaron a hacer algo que nunca habían hecho antes: hablar, para tener una conversación real sobre el pasado, sobre los arrepentimientos, sobre las mujeres que amaron, sobre los sueños que tuvieron, y descubrieron demasiado tarde que habían sido extraños viviendo en la misma casa durante 70 años, pero aún había tiempo para que se conocieran, aunque fuera solo un poquito, antes de que se agotara el tiempo. Carlos falleció en 2023. Sufrió un infarto mientras dormía. Tenía 73 años. Miguel y Diego lo encontraron a la mañana siguiente. Carlos estaba en paz, con un libro abierto junto a su cama. 100 años de soledad, de García Márquez. Fue un funeral de lo más vacío. Casi no quedaba nadie en la ciudad que conociera la historia de la familia Salazar. La vieja generación había muerto. A la nueva no le importó. Ahora solo quedaban Miguel y Diego. Miguel tenía 73 años, era frágil y tenía graves problemas cardíacos. Diego, con 63 años, parecía mayor que su hermano. La casa, antaño llena de vida, voces, discusiones y risas, era ahora un mausoleo silencioso. Comían juntos, trabajaban poco. La tierra estaba casi abandonada. Pasaban las tardes en la terraza, contemplando el horizonte. ¿Tienes miedo? ¿De morir?, preguntó Diego una tarde. Miguel pensó un momento antes de responder. No, tengo miedo de quedarme solo y con vida. Yo también. Cuando muera te quedarás aquí solo. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Diego miró la mansión, las paredes que conocía desde niño, los campos donde había trabajado toda su vida. No lo sé. Quizás se venda, quizás se quede, quizás simplemente exista hasta que desaparezca. Miguel tomó la mano de su hermano. Lo siento. ¿Por qué? Porque nunca te dejé crecer, porque te mantuve atrapada aquí. Diego volvió a estrecharle la mano. Podría haberme ido. Nunca tuve el coraje. No fue tu culpa. Pero yo lo empecé todo. Dije, seguiremos juntos. Y todos se quedaron. Y quizá fue bueno. Quizá experimentamos algo inusual, algo que el mundo no entiende, pero que fue real. ¿De verdad lo crees? Necesito creer. Si no, ¿qué queda? Y no hubo respuesta. Miguel falleció en enero de 2025, a los 75 años. Un corazón cansado que simplemente se paró. Diego estaba a su lado. Le tomó la mano mientras salía. Y cuando Miguel se fue, Diego comprendió lo que es la verdadera soledad. Él era el último de los 5 hermanos Salazar, el único que quedaba. En los días siguientes, Diego caminó por la casa vacía, entró en cada habitación, miró cada cama vacía, tocó las paredes, las mesas, las sillas donde sus hermanos se habían sentado durante décadas, y se dio cuenta, cuando muriera, todo esto desaparecería. El recuerdo de su madre, de su padre, de sus 5 hermanos que decidieron quedarse. Todo quedaría olvidado. Diego pensó en vender la casa, pensó en mudarse a la ciudad, pensó en finalmente vivir para sí mismo. Pero no pude, porque esa casa era todo lo que les quedaba. Y si la abandonaba, sería como decir que nada de eso importaba. Y así se quedó. Siguió viviendo solo en la mansión, sembrando poco, comiendo aún menos, simplemente existiendo. Los habitantes del pueblo susurraban, el último de los Salazar todavía está allí, solo en esa casa enorme. Eso debe ser triste, o quizás finalmente soy libre. Pero Diego no era libre, y no estaba triste, simplemente estaba a la deriva, hasta que una mañana de septiembre, más o menos por la misma época en que Miguel había recibido la carta de María décadas antes, alguien llamó a la puerta. Diego, ya de 65 años, de pelo blanco y postura encorvada, abrió la puerta. Era una mujer, joven, quizá de 30 años, unos ojos que le resultaban familiares. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Diego. ¿Eres Diego Salazar? Mi nombre es Elena, Elena Rojas. Soy sobrina nieta de María del Carmen Rojas. El corazón de Diego se aceleró.
María. ¿La mujer que Miguel amaba? Sí, mi tía abuela. Murió hace unos años, pero dejó algo para la familia Salazar. Me costó un poco encontrarte. Elena entregó un sobre. Diego lo abrió. Dentro había una carta y una fotografía antigua. La foto mostraba a Miguel y María, jóvenes y sonrientes bajo el peral. Diego nunca los había visto antes. La carta decía: a los hermanos Salazar, si alguien está leyendo esto, significa que ya todos se han ido, o casi todos los demás. Quiero que sepas, nunca te odié por alejar a Miguel de mí. Entiendo que la familia es un tipo de amor que a veces requiere sacrificios, pero también quiero que sepas, el amor entre dos personas es sagrado, y no debiste obligar a Miguel a elegir. Quédate con esta foto. Es la única prueba de que, al menos una vez, Miguel fue completamente feliz, y quizás eso baste. Con respecto, María del Carmen. Diego miró la foto. A su hermano menor, sonriente, vivo, enamorado, y por primera vez en años sonrió. Gracias, le dijo a Elena. Gracias por traer esto. Cuando ella se fue, Diego puso la foto en la pared de la sala y la miró durante horas. Miguel había sido feliz, al menos una vez. Quizás todos lo habían sido, al menos un poco, y quizá eso debería haber sido suficiente. Diego vivió 3 años más, solo, en silencio, y cuando murió en 2028, a la edad de 68 años, la casa quedó vacía. El ayuntamiento se hizo cargo de la propiedad. Finalmente, la vendió a una familia joven. Demolieron la mitad de la mansión, renovaron el resto, plantaron flores donde antes estaba el huerto, y poco a poco, el recuerdo de los 5 hermanos Salazar se fue desvaneciendo, como todos los recuerdos que se desvanecen. Pero durante 70 años, 5 hombres vivieron algo inusual, una lealtad que el mundo no comprendía, un amor sin nombre, y quizás al final eso importe más que cualquier juicio externo. Ellos decidieron quedarse, y se quedaron, hasta el final. La historia de los 5 hermanos Salazar no tiene una moraleja fácil. No hay una lección clara que podamos extraer y aplicar a nuestras vidas, porque la vida rara vez es tan sencilla. Desperdiciaron sus vidas. Quizás podrían haberse casado, tener hijos, formar sus propias familias. Podrían haber cumplido con las expectativas sociales, pero es residuo la palabra adecuada, porque lo que hicieron, elegir permanecer juntos, apoyarse mutuamente, mantener vivo el recuerdo familiar, también tiene valor. Un valor que nuestra sociedad individualista a menudo no reconoce. Vivimos en una época donde la lealtad familiar se considera opcional, donde se espera que abandones el hogar a los 18 años, donde construir tu propia vida a menudo implica abandonar a tu familia de 1900 origen, y no hay nada de malo en ello. La independencia es importante, la autonomía es valiosa. Pero la historia de los Salazar nos recuerda que hay otras formas de vivir, otras prioridades, otros tipos de amor. ¿Se equivocó Miguel al elegir a sus hermanos en lugar de a María? Sí y no. Se equivocó porque perdió al amor de su vida, pero tampoco se equivocó porque mantuvo unida a la familia cuando podría haberse desmoronado. ¿Debería Rafael haberse ido con Laura? Probablemente, pero no. Lo hizo y vivió con esa decisión, y al final encontró la paz. ¿Eran todos cobardes que se escudaban en la lealtad familiar? Quizás. Pero también eran hombres que intentaban honrar la memoria de sus padres, que intentaban preservar algo que consideraban sagrado. Y al final, la verdadera pregunta que nos deja esta historia no es ¿eligieron bien?, sino más bien ¿qué elegirías? Si tus padres murieran mañana y tus hermanos te necesitaran, ¿te quedarías? ¿Por cuánto tiempo? ¿A qué precio? Si el amor de tu vida te pidiera elegir entre ella y tu familia, ¿qué le dirías? No hay una respuesta correcta, solo opciones. Opciones que definirán quién eres. Los 5 hermanos Salazar decidieron quedarse,
Y esa decisión los fue destruyendo poco a poco, pero también los mantuvo unidos, creó un vínculo que rara vez existe en el mundo moderno. Murieron sin hijos, sin nietos, sin descendientes, pero vivían con un tipo de lealtad que la mayoría de nosotros nunca conoceremos. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente. Ahora dime, ¿te hizo esta historia reflexionar sobre tus propias decisiones? ¿Te hizo cuestionar tus prioridades? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber, ¿te habrías quedado o te habrías ido? Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, por favor compártela con alguien que necesite escuchar sobre la lealtad, el sacrificio y los diferentes tipos de amor que existen en el mundo. Porque al final, todos tomamos decisiones, todos los días, entre quedarnos o irnos, entre la lealtad y la libertad, entre lo que debemos hacer y lo que queremos. Y quizás no exista una elección correcta, es simplemente la elección con la que podemos vivir.